Muy bien. Em, ok, entonces como les comentaba, las vocales dobles se empiezan a escribir a partir de dos vocales que ya hemos comentado. El hecho de que yo tenga una vocal doble no necesariamente significa, sí estoy grabando, no necesariamente significa que el sonido que se genere por estas vocales va a ser el mismo que se generen por separado. También vamos a ver que muchas de ellas su sonido es el mismo independientemente de la función o más bien de la composición de estas vocales y que en ocasiones algunas van a tener sonidos diferentes respecto al que originalmente se plantean y eso va a tener que ver en gran medida de las letras asociadas a estas. Eh, por ejemplo, en este caso vamos a ver las que nos faltan, que son estas de acá. Si alguien es nuevo, le recomiendo, bueno, si se quiere quedar no hay ningún problema. Si no, también no hay ningún problema, puede ver los videos pasados. Pero los que ya llevan rato aquí ya se habrán dado cuenta que siempre empezamos como con una letra o una, ya sea vocal o consonante, y luego vemos algunos ejemplos. Entonces, igual aquí. Entonces vamos a ver estos que tenemos acá, que realmente sí son bastantitos. Entonces, a ver si completamos todos. Perdón. Si no, no hay ningún problema. eh, y así lo vamos a considerar. Ok. Vamos a empezar. Originalmente nosotros habíamos visto la letra A y la letra I de manera independiente. Es decir, habíamos visto algo como esto. Un momento. Ok. No me cambié así como lo más fachoso y es lo que se ve ahí, ¿verdad? Porque ni debía haber hecho eso. Nosotros ya hemos visto la vocal A y la vocal I, ¿de acuerdo? Por separado. Insisto, si son nuevos no hay ningún problema. Después vean los otros videos. Por lo menos ya quédense por acá. Resulta ser que si yo fusiono estas dos, así, A más E, más I, perdón, voy a tener algo así. ¿Vale? Generalmente esta es un poquito más larga, algo así. Y derechita. Eso es lo que nosotros tendríamos como un E. Eh, Probablemente ustedes la han visto en muchos cantantes o actores como AE, ¿vale? Por ejemplo, ahorita un nombre que se me venga a la mente, creo que es Cheyo, no me acuerdo si es con esta Che, no la quiero regar, pero es algo así, ¿no? Por ejemplo, esta es una E. Al final aparece como AE, pero se lee como E. Esta es una E coreana. Nosotros no habíamos visto la E hasta el momento, entonces esta es la primera vez que la vemos, pero es una E, ¿de acuerdo? Un error muy común que tenemos la mayoría de los latinoamericanos, al menos en México yo lo he visto, no, o más bien oído, no sé tanto en Latinoamérica, es que a esta expresión, ¿vale? Esta de aquí, que es un deporte, la mayoría lo lee como taekwondo, ¿no? Como taekwondo. Pero resulta ser que todo este tiempo lo hemos dicho mal. En realidad se dice taekwondo. Entonces aquí ya hay un dilema, bueno, más bien un problema de fonética, porque al final, como en el español no podemos interpretar esa romanización, eh, tengo entendido, eso ya me corregirán ustedes, que si uno ocupa palabras provenientes de otro idioma y no sabe cómo se pronuncian, no hay ningún problema en que se pronuncien como en su idioma natal. Y eso lo hace mucho, por ejemplo, la gente de España. Por ejemplo, eh, marcas como que son en inglés, las pueden decir tal cual en español y no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, entonces esta en realidad es una E, ¿de acuerdo? Es una E. Por ejemplo, muchos de ustedes, al menos creo yo, cuando algunos de ustedes ya han visto como algunas cosas de aprender coreano y otras cuestiones, aprenden, eh, ¿cómo se llama? Como el decir mi nombre es, el Cheirumun, bla, 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 imnida o algo así, ¿no? Algunos lo aprenden como Che, otros lo aprenden como Ne. Neirumun, bla, 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 imnida, ¿no?
Ese ne, por ejemplo, en realidad es otra palabra compuesta, pero es básicamente el na de yo, que ya hemos visto, el na, y una partícula que es, y esta ahorita la vamos a ver un poco más adelante, pero que al contraerla, la voy a decir un poco más grande porque si no, no, bueno, todos bien, pero que al contraerla decimos ne, ¿vale? Ne, ne, ne tal cual, este ne, ojo, este ne significa mi. Me parece que hay una canción. La verdad es que esa sí no me acuerdo muy bien, pero creo que fueron de estas productoras coreanas que hacían como realities con muchos alumnos, como con 100 alumnos o 48 alumnos, no me acuerdo muy bien. Y yo recuerdo que hay una canción que se llama You Are Mine, algo así, que en realidad en coreano es como Nekoya. Nekoya, no sé si lo han llegado a escuchar o sepan. Ese ne es de mío, 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 ¿de acuerdo? Entonces fíjense que esta es una E. Pero antes de ver los ejemplos, me gustaría comentar la otra vocal doble que vamos a ver, que en realidad es O más I. Esto tiene esta O. Y esto es la O y la I. Y esto que está aquí, no le quiero, esto es igual también a E. Ujú, E. Y entonces uno dice, bueno, pues aquí hay un problema, ¿no? Porque yo tengo la E de acá y la E de acá. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿No? Resulta ser que son la misma, son homófonas, que son homófonas que tienen el mismo sonido, pero no necesariamente son homógrafas. Homógrafas son de la misma escritura. Es decir, estas dos son homófonas porque cuando uno las dice, suenan exactamente igual. Y un ejemplo muy claro, que a lo mejor lo han escuchado, a lo mejor y no, es este ne. Este ne, cuando tiene este como con la O en lugar de la A, como acá, significa sí formal. Probablemente ustedes en alguna novela o en algún, sí, yo creo que más en novelas, no tanto en canciones, han escuchado en las novelas como que alguien regaña a un subordinado, a un empleado de menor rango o a sus hijas, ¿no? Como la mamá a la hija, el padre al hijo. Y ellos lo único que hacen es como asentar la cabeza y decir como ne al que se mira, algo así, ¿no? Ne al que se mira, como sí, entendido o algo así. Ese ne es el ne de sí, pero formal. Entonces fíjense que aquí tenemos la misma palabra, pero son de dos maneras diferentes de escritura, pero que suenan igual. Entonces, al final este ne y este ne suenan exactamente igual. El detalle con las vocales dobles es que a pesar de que son muchas, muchas de ellas tienen sonidos pues, similares, como en este caso. ¿De acuerdo? Ok, voy a tratar de escribir más grande. Entonces, aquí tenemos dos es, ¿vale? Voy a volverlas a escribir de este lado. La primera E y la segunda E. Si ustedes se dan cuenta, el primer palito es un poquito más chiquito que el segundo, ¿vale? Eso es muy característico de la letra. Si tienen una duda de qué tanto, pueden ver el libro creo que se llama Coreano Básico que puse en el grupo. Si no, no hay ningún problema. Realmente es como una forma correcta, por decirlo así, de escribir. ¿De acuerdo? Ahí no hay tantos detalles. Entonces, no sé si alguien quiere o sería tan amable de ayudarme con estas primeras palabras que tenemos aquí. Voy a compartir la pantalla. Estas de aquí, todas las vocales, perdón, todas las consonantes que tenemos aquí ya las hemos comentado, ¿no? Realmente las hemos comentado. Lo nuevo, pues, es esta letra E. Entonces, todas aquí tienen al menos una E. Entonces, alguien que sea, nada más diga yo y su nombre, que me ayude a mencionar estas palabras de aquí. Yo, profe, Karina. Ok, por favor, Karina. La primera es Gemi, la Gemi. segunda es G y la otra es C. Ok. ¿Y una vez las de abajo?
La otra es que, Ujú. la otra es segue Segue, y ajá. y la última es se, chego, Ujú. Checho. Chu. cheyo, cheyo, Ujú, así. ujú. Entonces, ya que estás aquí, ¿qué significará la primera? Esta de acá. Hormiga, Hormiga. La segunda, sol, sol. La tercera, paloma, es más como ave. Ave. Tal ave, cual es como un ya, ya. campo, creo que es campo semántico la palabra que engloba diferentes tipos. Entonces, en este caso, C es como la forma más básica o general de decir ave. ¿De acuerdo? Ujú. Ya, ya. Sí, sí, sí. Abajo, Es un cangrejo, un cangrejo. Este está un poco complicada. parece que es contar. Sí y no. O sea, sí tiene que ver con contar, pero no es la palabra Ajá. contar. C, en realidad, si alguien ya ha estudiado un poquito o si ha practicado taekwondo precisamente, creo que les enseñan más o menos los movimientos por números, como posición uno, Mm, posición 2, posición 3. Entonces, eso es como Hana Dulce. Incluso si ustedes ujú. vieron la película de los Minions, no sé si sabían, pero los Minions como que tienen diferentes palabras en diferentes idiomas, es decir, no hablan solamente un idioma, sino hablan palabras de varios. Y ellos también, según ellos, cuentan en coreano, que es Hana Dulce, que en realidad set no es que esté mal escrito, más bien hay como una regla que se tiene que omitir. Después, en algún momento lo veremos, que set se escribe con una S en la parte de abajo, pero cuando se agrega esta cosa de acá, que es el G que tenemos aquí, eso es una partícula de contador. En el español no existen las partículas de contadores, entonces realmente es un concepto complejo. Si alguien ha estudiado otros idiomas asiáticos, como por ejemplo el japonés, probablemente tenga un poco más de idea. Los contadores sirven como para agrupar elementos y cuando uno los cuenta, agrega esa partícula. Es un poco complicado de explicar ahorita porque pues, todos estamos como muy básicos, pero C hace referencia a 3, entonces por eso dice 1, 2, 3. Y G es un contador de objetos, entonces cuando yo digo CG es como 3 objetos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, en este caso lápices. Ya, ya, profe, Eh, gracias. y la última también es un poco difícil, pero ¿cómo que crees que sea? Como malabares, algo así. Gimnasta, gimnasta. Gimnasta. Ajá, o sea, como Ya, es como ya. una actividad muy, muy particular, un deporte olímpico, bastante disciplina y todo, ¿no? Y pues ya, básicamente esas son las primeras dos vocales dobles. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tienen el mismo sonido. Incluso esta G en gemi y este G en cangrejo suenan igual, ¿no? Suenan igual. Entonces ahí pues no hay mucho que hacer. Es una cuestión netamente de memoria. Es lo mismo que, por ejemplo, la C y la K en el español, ¿no? O sea, hay palabras que se escriben con C, hay palabras que se escriben con K, hay palabras que se escriben con Q, y cuyo sonido es similar, ¿no? Kilo y Quito, lo comentábamos creo que en la clase pasada, es algo muy similar. Aquí depende mucho de la palabra. Solo como comentar, y por ejemplo, aquí ge, según yo, si no mal recuerdo, ge sin el mi, simplemente ge es perro. Eh, Creo yo que la razón por la que no lo ponen es porque ge tal cual, o más bien ge puede tener una connotación de grosería. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Incluso muchas de las ofensas en coreano o de las groserías en coreano están basadas en perro. Es decir, no quiero sonar mal hablado. Y bueno, sí soy mal hablado, pero no aquí, ¿no? Como el hijo de perra o algo así. Esos tipos de connotaciones ocupan muchas, es muy descriptivo. Entonces ahí eh, también los coreanos usan eso, ocupan mucho el perro para hacer referencias groseras, ¿no? Pues a lo mejor por eso no lo escribieron. G, por ejemplo, es sol. Si alguien por pura casualidad es fan de Big Bang, y yo lo aprendí a la mala, hay otra forma de escribir sol que es yang, que de hecho yo lo decía que si alguien es fan porque creo que uno de ellos se hace llamar así, no sé si es un nombre real o no, todos se cambian los nombres. Entonces aquí también es otro comentario. Hay algunas palabras que se escriben de dos maneras. Esto tiene que ver más que nada por las raíces del coreano. No sé, no recuerdo si el 80% o el 90% del coreano desciende del chino, ¿de acuerdo?
Entonces muchas palabras se derivan del chino y hay palabras nuevas adicionales del coreano que en ocasiones tienen un significado en chino, un significado en coreano, y por eso hay dos formas de decirlo. Por ejemplo, creo que la palabra para persona, a lo mejor hay un canal muy popular de una chica que se llama, no me acuerdo, Nalu creo, y su canal es algo de latina, Saram o una cosa así. Saram es persona, persona en coreano, pero no es la única forma de decirlo. También, por ejemplo, está in. In también es persona. Si yo digo México Saram o México in, ambos significan mexicano, ¿no? Pum también es persona. Entonces ahí hay diferentes formas. Entonces ahí no hay que tener un poco de cuidado porque a lo mejor creen que se dice de una manera y sí, se puede decir de esa manera o de otra manera. Muy bien. Profe, sol también no se dice ye. Ye, Ajá. yo no lo he escuchado. Ye lo he escuchado, por ejemplo, para decir que sí también, como ye. O Entonces, ejemplo, entonces es G, sol G. a G, G. Ajá, G. G. Ok, Este es J. gracias, profe. G. Sí. Pero ye no me suena, la verdad. A lo mejor sí, no sé. Tendré que investigar. Muy bien. Vamos con las dos que siguen. Vamos a ver, voy a parar un poco esto. Ok, entonces vamos con las otras dos. Así como puse A con I y O con I, también puedo escribir ya con I y yo con I. Entonces si yo escribo ya con I, si con una rayita o más bien con una vocal obtenía E, con esta voy a obtener ye, ¿de acuerdo? Y si yo aquí tengo O, perdón, yo más I, aquí también voy a tener Y. ¿Vale? Perdonen, mis rayitas ya están bien chocas. Y según yo lo iba a hacer más grande y lo escribo igual de pequeño. Y también. Entonces aquí también tenemos dos Yes. Ajá. Igual, insisto, ¿de qué depende que ocupe una o ocupe otra? Pues depende precisamente de las palabras asociadas a esa escritura. Algunos ocupan Y, algunos ocupan la otra y pues ahí no hay mucho que hacer más que aprender cuál es con cuál. ¿De acuerdo? Pero es como la versión de a, ya, o yo, u, yo, así. Acá teníamos entonces acá tenemos y, ¿de acuerdo? Ok, entonces alguien de favor que me lea las tres palabras que tenemos aquí. Son palabras muy sencillas, que no sea la que acabo de pasar. Karina creo que fue. Nomás diga yo y su nombre y pues pasa. No se peleen. Yo, Lisette. Ok, por favor, dice Egui. Yegi. 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 Ajá. Egi. Eh, Ay, te estoy corrigiendo y lo digo igual. Yegi, ajá. ¿Y las otras dos? ¿La que está abajo? Sí, sí, sí. Estas dos tienen el mismo sonido. Sí, ya lo vi. Por favor. Sí. Ah, me perdí. Es igual. Ye. Sí, ye. Sí, ye. Sí, ye. Ajá. Sí, ye. Ajá. Y acá. Aquí dice. Pe. Pie. Pie. No como si fuera pie casi en español. Ok. Yegi. A lo mejor es un poco difícil de adivinar, pero ¿qué crees que signifique? Las otras dos creo que están más fáciles. Escuchar. No. Ay. Es historia. Enseñar. Ah, historia, Historia. ok. O Está sea, complicado. como contar. ¿De acuerdo? Como por decir historia, me refiero a Como como de de un cuento. cuento. Exacto. ¿Vale? Ok. De hecho, ahorita lo comentamos. Las otras dos que tenemos acá. Uno es reloj Reloj y el y otro el otro es pulmón. pulmones, ¿no? Ok. Dice alguien, ¿me puede decir cuáles son nuestras letras? Pues habíamos dicho que ambas eran es. Ok, muchísimas gracias. Comentaba lo de Yegi. De hecho,
vamos a ver que existe un verbo que se llama hablar. No lo hemos comentado porque no hemos visto pachim. Y por eso no lo he comentado, pero es malhata, que en realidad es marata, pero bueno. Pero si ustedes recuerdan, yo les había dicho que había un verbo que es muy, muy particular, porque tal cual significa hacer, ¿de acuerdo? Hacer, que es hada, ¿de acuerdo? Hada, hada. Pero si yo le pongo un sustantivo asociado a ese verbo, ¿cómo se llama? Si yo le pongo un sustantivo asociado a ese verbo, se convierte en esa acción. Por ejemplo, un don es ejercicio, un don hada es hacer ejercicio. En este caso yo les decía que yegi es como historia o cuento. Entonces, si yo escribo la palabra yegi hada, significa contar, ¿de acuerdo? Contar. Pero por historia o cuento es como en ese sentido, ¿de acuerdo? Hay una canción de Ayu que se llama Nayen Narel Yegi, que es como mi historia antigua o algo así, o mi vieja historia, una cosa así. My old story, algo así, no sé, por ahí tengo el disco. Pero bueno, en ese sentido es contar. Hay otro verbo que es para hablar. Hay una diferencia sutil. Hablar es lo que yo estoy haciendo ahorita, es lo que ustedes generalmente hacen. Mientras que contar sí tiene como un contexto de dar a entender un punto en específico o una historia en específico. O sea, si yo estoy dando una clase, no es yegi, porque en realidad no estoy contando un cuento, una historia, estoy dando una clase. Hay un verbo para dar la clase, que es karuchida. Pero Fue yegi una pregunta. sí tiene otro significado más personal. ¿Sí qué pasó? Sí, sí, las dos son IE, entonces, ¿cómo las diferenciamos? Por gramática. Por saber con cuál se ocupa una y con cuál se ocupa otra, nada más. Ahí no hay de otra. Ni modo. Pero las dos se pronuncian IE, ¿no es cierto? Sí, son homófonas. O sea, tienen el mismo sonido. Es Y como el la caso. escritura, digamos, Ahí sí es romanizada también diferente. sería IE. Ahí no sé, la verdad. Ahí Una no, pregunta, no Dani. tengo muy, no sé por la romanización porque, ¿cómo se llama? Hace mucho tiempo que no romanizo, entonces ahí no sé. Ambas son E, ¿vale? Ahí sí no puedo Una decir pregunta. cuál es la romanización de cada una. ¿Qué pasó? Por ejemplo, entonces es como el español que hay que aprender la regla gramatical, ¿no? Por Es lo que ejemplo, yo estaba diciendo, lo de la C y la ajá, K. O por ejemplo, porque la S y quería la poner ese Z. ejemplo. Ajá, casar con S y casar con Z. Sí, 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 Entonces o es sea, como que aprender la gramática también en el coreano. sí, o sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo digo zapato, yo puedo escribirla así. Gracias. No tiene ningún problema, porque en teoría esta S suena, pues, zapato, ¿no? O por Zapato. Ajá. ejemplo, yo podré escribir víbora así, ¿no? Por sonido, esto está bien, Ajá. pero obviamente está Gramaticalmente no. mal, ¿no? O sea, ajá, exacto, gramaticalmente esto está mal, ¿no? O alguna vez vi un ejemplo que creo que era así, ¿no? Si alguien lee esto, pues ahí dice cebolla, ¿no? Cebolla. Ahí no hay ningún problema. En una cuestión de sonido, pues ahí no hay ningún problema, ¿no? Dice cebolla. Entonces a lo mejor un extranjero podrá decir, oye, pero ¿por qué si suena C? ¿Por qué si suena B? ¿Y por qué si suena Y o Y? No se escribe así, ¿no? En ¿Cuál es la conclusión, respuesta? vamos a tener muchas faltas ortográficas en coreano. Ujú, ujú. Creo yo que el único consejo que les puedo dar en ese sentido, lo peor es que esto se sube a YouTube y luego si esto aparece ahí como en thumbnail, van a decir qué clase de clases doy. Que por ejemplo en el caso de los nombres, cuando ustedes quieren escribir sus nombres, la E casi siempre, si no es que siempre, ocupan la de O más I, E, ¿vale? Eso es lo único que yo he visto, nada más. Y por cierto, esta E solita es la partícula de lugar o de tiempo, ¿de acuerdo? O sea, si yo pongo un lugar y E, estoy haciendo referencia a eso. El coreano se maneja por partículas. Pero bueno, sí, al final es así. Lamento destruirle su sueño, pero pues sí,
Ahí no hay muchas opciones. Pues así funciona, ¿no? Ah, qué triste es esto. Pero pues ni modo. Si fuera fácil nadie lo haría, supongo. No, todos lo harían, más bien. Y bueno, esa fue la Y. Profe, ¿Qué pasó? creo que lo que podríamos hacer es buscar cuentos infantiles en coreano y empezar a leerlo como hacen los niños con los papás cuando empiezan a leer, a aprender. Pues yo creo Y que ahí sí podría ser depende como más fácil. de cada quien. Yo lo intenté, no me funcionó mucho. Yo recuerdo que lo hice con Pororo más o menos un par de veces, pero no fue lo mío. Yo recuerdo que realmente yo lo hacía con canciones. Pues la mayoría de ustedes escucha K-pop o ¿Qué algo así. canciones recomienda, profesor? Lo que usted, Bueno, o sea, lo que no me voy a a usted meter en le cuestiones de facilitó aprender. fandom, pero No si es quieren cuestión de aprender, yo bandos, creo que no. más bien baladas. ¿Por qué? Porque las Exacto. baladas son lentas. Entonces, si se escuchan acá a alguien de Show Me the Money o cuestiones así de rapeo, obviamente no van a entender nada, ¿no? Además de que ocupan palabras como, ¿cómo se llama? En inglés es slang, este, como muy particulares, ¿no? De regiones o muy informales, entonces eso no les va a servir. Las baladas son muy buenas, o sea, las baladas tienen la ¿Y cuál le sirvió característica a de usted, que profesor? pues ahorita no me acuerdo, que yo recuerdo así muy puntual, ahorita que estaba hablando de Ayu, hay una que se llama, en inglés aparece como Friday, y en coreano es Kumjoire Mannayo. Y yo me acuerdo mucho de esa porque al principio dice los días de la semana, o sea, de lunes a viernes. O sea, va diciendo como cosas, pero dice Wojoil, Hwajoil, Sujoil, Mokjoil, Kumjoil, así. Por eso la canción se llama Kumjoil, Kumjoire Mannayo. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo siento que tienen que escoger una canción o lo que ustedes quieran, que Ok, sea fácil gracias, de profe. recordar. O sea, eso yo creo que sería el punto. O sea, que al final tuviera un significado que sea útil para ustedes, ¿no? Eh, ahí no puedo decir cuál más o cuál no. ¿Qué es lo que yo considero? Que sea algo que a ustedes les guste. Porque ustedes hacen esto por gusto. Nadie les está obligando a tomar mi clase. Nadie les está diciendo, apréndete las consonantes, apréndete las vocales. O sea, nadie está pagando. Y yo se los digo como experiencia profesional porque yo antes era profesor de matemáticas y es muy, no triste, pero es complicado enseñarle a alguien que no quiere aprender. Generalmente muchos de los que iban a mis clases en matemáticas era porque no tenían recursos, no tenían buenas notas y los papás los enviaban. A ustedes no. A ustedes al contrario, no están aquí porque no tienen tantos recursos, pero quieren aprender. Entonces yo siento que tiene que ver más con algo que a ustedes les agrade, que a ustedes les guste. Agárrense el grupo o un par de grupos de su preferencia y busquen las letras de las canciones en coreano. Antes de que se me acabe la sesión, es una sesión recurrente, entonces pueden volver a darle clic a esa. Antes de que termine esta sesión, ya nada más para terminar de esta parte, para escribir la palabra letra o lyric, ¿no? El dichoso lyric, en coreano, no lo busquen en romanización, eso sí, de entrada. Búsquenlo en coreano y pueden poner el nombre de la canción, aunque sea en inglés, pero pónganle después casa. Casa significa letra, pero letra de canción. Entonces ahí ustedes pueden ponerle, yo que sé, DNA, espacio casa, y les tiene que salir. No, obviamente van a ver muchos videos ahí, sí, no sé cuál, ¿no? Pero busquen uno que sí tenga el coreano, y pues ya, ahí lo pueden ir leyendo, ¿no? Incluso en Google lo pueden poner eso en casa y ya, porque luego aparece pura romanización, entonces eso está mal. Acuérdense que es un remanente, entonces, que diga permanente, entonces pueden volver a entrar con el mismo link ahorita que se me vaya a cortar. Y bueno, vamos a ver otro par de palabras y yo creo que este le vamos a dejar porque ya es un poco tardecito y no quiero que se me desvelen tanto. Voy a terminar de una vez la sesión para volver a entrar. Entonces, ahorita los veo, ¿ok?